Nos toca cerrar realmente la serie de sesiones que hemos tenido estos últimos días con un último foro. Para la gente que no ha asistido a las sesiones previas, simplemente he pedido que cada uno de los que están se identifique brevemente y luego vamos a escuchar unos comentarios sobre las sesiones de hoy, muy brevemente. Entonces. Oh, I am the first one? Hola a todos y hola otra vez a los participantes del consorcio. Yo soy Leticia Sapsay y con respecto a las sesiones de hoy vamos a ser muy rápido, decidimos porque vamos mal con el programa. Quería marcar 4 o 5 puntos brevemente, casi a modo de títulos. Uno, que tiene que ver con la cuestión de la temporalidad, que apareció hoy. Pablo Yarsun empezaba su intervención hablando de qué presente estamos hablando, de qué contemporaneidad estamos hablando y cómo concebimos este presente. Y una de las pistas que dio para pensar en este presente fue la sensación de apocalipsis, la sensación de fin del tiempo o fin de este presente en dos sentidos, en el sentido de un presente de un tiempo consumado, pero también en el sentido de una absoluta transparencia u obscenidad de la violencia. Yo coincido y en las diferentes intervenciones que hice, intenté volver con esa pregunta de que no podemos dar por sentado la idea de un presente común o de en qué presente estamos pensando. Y en ese sentido, teniendo esa primer pregunta en la cabeza, quería remarcar un aspecto que tiene que ver con la historicidad del presente. Y entonces, usando la palabra genealogía o historias que contamos en sentido amplio y no específico técnico, quería insistir otra vez, es decir, ese presente y cómo lo entendemos va a depender no solo del ejercicio de la memoria, sino de cómo concebimos y cuáles son los paradigmas o los parámetros para concebir la historicidad de ese presente. Si el presente es un palimpsesto cargado de historicidad, ¿cómo concebimos esa historicidad? ¿En qué escalas temporales estamos pensando? ¿Cuándo nos referimos a un problema? ¿Y cómo funcionan los significantes que se van desprendiendo de sus situaciones y viajando a otras situaciones, llevando su historia, pero también incorporando otras cosas? Por ejemplo, en la mesa de hoy, que era sobre genocidio, es decir, ¿cuál es la temporalidad del genocidio en el que estamos pensando? ¿Cuál es Daniel Feuerstein insistía en la necesidad de delimitar conceptos, como Gisela marcó ayer, ¿no? Y el tipo de, estamos hablando de una justicia transicional, una justicia reparativa, apareció ese debate, pero también, ¿no?, prácticas genocidas, prácticas represivas, violencia de Estado, violencia esponsoreada por el Estado, que es distinto, violencia estructural, etcétera, etcétera. Yo no creo que cada uno de esos tipos de prácticas estatales se puedan, o apoyadas por el Estado, se puedan delimitar tan claramente y que unas son para un proyecto u otras para otro. Lo que creo es que hay mucho más viaje entre unas y otras y que eso tiene que ver también con las escalas temporales en las que estamos pensando, ¿no? Como apareció ayer en la mesa sobre colonialidad y violencia, la idea de genocidio o no, o cómo inmediatamente se enmarca una idea de genocidio con una temporalidad específica que tiene que ver con este contexto, pero que no necesariamente, es decir, no se trata de delimitar este contexto claro y distinto, porque el hecho de entender este contexto como claro y distinto sin atender a esas otras temporalidades supone una erasure, una borradura.
una borradura de una cantidad de sujetos que también fueron víctimas de genocidio y que están no solo en el pasado, sino en el presente, que pueden tener que ver con las luchas mapuches de hoy, donde también los significantes empiezan a viajar, que también son asociados hoy al terrorismo otra vez. Entonces, ¿qué temporalidades pensamos? ¿Qué sujetos quedan afuera o quedan más visibles o menos visibles en las historias que contamos, ¿no? Y como prácticas represivas, que nosotros vemos como represivas, funcionan como genocidas para otras poblaciones en las que nosotros tampoco pensamos, ¿no? Los sujetos varones, pobres, marginales, para los cuales de pronto no hubo esa temporalidad, no funciona de esa manera. Eso, un apunte con respecto a la cuestión del presente, lo que entendemos por el final de hoy y lo que entendemos por época, ¿no? Y quienes quedan borrados o más o menos visibles en esas historias que contamos, en esas temporalidades que configuramos. Segundo punto, y ya sé que tengo que ser más rápida, reverberancias, latencias, a lo largo, hoy la pregunta que apareció como más insistentemente es, bueno, ¿para qué la crítica o la búsqueda estética para intentar, digamos, terminar con este presente que parece que no nos ofrece otra alternativa, ¿no? ¿Qué hay que no sea este presente que todos hemos caracterizado de alguna otra manera como neoliberal? ¿Qué hay que no sea esto? Que no sea esta muerte que estamos viviendo ahora. Y al hilo de esa búsqueda aparecieron en distintas instancias la cuestión de, obviamente, el lenguaje de la estética, que el lenguaje de una justicia legal evidentemente no puede capturar, o de una sensibilidad a la que hay que interpelar cuando el neoliberalismo ya capturó. De Barati hablaba el otro día de captura biopolítica, ¿no? O sea, cuando el neoliberalismo va capturando más y más zonas, ¿no? Aparece ahí lo sensible, lo estético como una salida. Y al hilo de eso se apareció una y otra vez esta idea de encontrar en los agujeros del pasado, de la memoria, como una memoria siempre haciéndose, ¿no? Esos momentos inconclusos que podrían reactivarse de alguna manera, ¿no? Buscando la chispa de la esperanza. Pero yo insistía que, bueno, también esa reverberancia y esa persistencia está en eso otro que parecería quedar bloqueado, en eso que insiste como el retorno de lo reprimido, en las figuras del terrorismo de Estado que no son tan conocidas en los 70, que vuelven a aparecer iteradas y mutadas en la guerra contra el terror, después del atentado a las Torres Gemelas, ahora otra vez, digamos, la amenaza terrorista con ISIS, es decir, obviamente todos estos casos son distintos, pero creo que no alcanza a decir son distintos, no tiene nada que ver, si no pensamos en las iterancias de estos viajes, porque si no, ¿en qué estoy pensando? En que si no pensamos en estas persistencias y en estas cosas que también repercuten y que siguen ahí, creo que, por ejemplo, no podemos entender el giro al neoautoritarismo y a la derecha más recalcitrante en un rápido y tan corto tiempo. Ahí también había un montón de latencias que tenemos que volver a pensar y que viajan. Esas latencias no están acotadas espacialmente. Viajan de allá para acá, de acá para allá. Y eso hay que poder pensarlo, porque si no creo que tampoco podemos entender la violencia y lo que yo llamo la estética de la crueldad del presente. Y lo mismo con los conflictos. Hoy se hablaba del diálogo y cuándo y cómo es posible un diálogo. Además del hecho de que el diálogo está orquestado, en este caso de la espectacularización del diálogo, es decir, si hay un conflicto que no se work through, how do you say? Procesar, elaborar. Si hay un conflicto que no se puede elaborar o un crimen que no es
At rest. I don't know why. Yo hablo en español. ¿Eh? Un crimen que no cesa. O un duelo que no se puede elaborar porque el crimen no cesa. Bueno, el diálogo no es posible. Evidentemente. Cierro acá porque estoy tomando muchísimo más tiempo. Quería decir algo de feminismo, pero bueno, en otro momento. Okay. So, hola. I'm Debarti Sanyal from the University of California, Berkeley. 5 minutes. So one definition of memory is that it is the past made present, and that's very much the feeling that I've had in the last couple of days, not only listening, but actually sort of, in some sense, in an embodied and affective way, kind of, I feel like, witnessing some of this extraordinary history that is in this space. So I've also been obviously reminded of the importance of juridical, political, and symbolic acts of recognition and reparation and restitution, including a material restitution, even if the damage that has been done is actually beyond repair. These acts aren't only restorative projects, but also creative ones that can show us the non-ineluctability of the present, as Gisela put it earlier today, and sometimes even potentialize the past towards an undefined horizon. The papers that we've heard also have reminded us of memory's perpetual force of dissent, its capacity to make visible or audible what has been hidden and silenced. And not only through an additive logic of accumulating more and more memories in a purely representational way, but in a constant reframing of their relationship with one another, but not with the kind of leveling and equalization that is risked by the rhetoric of reconciliation, as the previous panel suggested. And of course, the political, juridical, and cultural arenas need to work together at these crossroads. And we heard about the aesthetics as one space of critique and resistance this morning. We've actually had a discussion of the juridical space this afternoon. The vitality and unpredictability of memory is all the more important in our neoliberal present, where technology is actually producing memory without subjects, and machine memory in the form of data banks and algorithms for risk management and surveillance. And so I wanted to go back just briefly to re-evoke the image of the angel of insurrection that Diego evoked, its sheltering wings, but also its forward-looking disruption. The image of crossroads in the conference, memory at the crossroads of the present, is a very interesting one to me as a resistance to the identitarian model of, you have your memory, I have mine. This too can be a depoliticization that, as we've been reminded, is absolutely political. Memories always operate as vectors in a political field. The urgent question for me is whether we can inhabit multiple memory groups, ethnocultural identities, losses, hopes at the same time. And I've really learned a lot from the linkages that have been introduced between Argentina and Chile and Bolivia and other places, what it means to inhabit the dictatorship's aftermath in these places, the not quite aftermath, the ongoingness in many ways. And in that spirit, I wonder, and here perhaps I'm echoing you, I wonder what it might look like, for example, to think about this post-dictatorship present in relation to the memories of colonialism or genocide. The quest for memories cannot afford to be only about the recovery and recognition of already established coordinates. It also must include, it seems to me, transcultural, transnational circuits of memory, the connections and solidarities that they reflect and also form at the same time. Thanks. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Brunner, de la Universidad de Buenos Aires. Tengo que empezar pidiendo disculpas porque no me fue posible estar presente en la mesa de esta mañana, de manera que sería muy poco elegante que me pusiera a refutar todo lo que se dijo en esa mesa esta mañana. Sin embargo, esa mesa
llevaba en su título la expresión teoría crítica. Entonces, una cosa que sí puedo decir es que si hay un concepto que es un verdadero anatema para la teoría crítica, es el concepto de reconciliación. En alguna parte dice Adorno que si tuviera que identificarse una operación básica de lo que habitualmente llamamos la ideología dominante, es el intento por hacer aparecer la realidad como reconciliada o por lo menos como potencialmente reconciliable. Cuando esto es efectivamente, para apelar a otra expresión que se usó en la mesa de la tarde, una falacia ideológica. En un mundo que está atravesado por las injusticias, las desigualdades, la explotación, la dominación y toda forma de conflicto latente, esas latencias, como decía recién Leticia, impiden la identidad entre los conceptos generales que se intentarían utilizar para fomentar esa supuesta reconciliación y los objetos particulares que resisten desde su singularidad de ese lugar de vencidos, diría Benjamin, resisten la igualación que la mesa que precedió a esta tanto se tematizó. Y entonces yo diría que uno de esos conceptos que intenta promover esta falacia ideológica de la reconciliación es el concepto de dialoguismo que usó Valentina Salvi y que yo opondría al concepto de dialogismo en el sentido de Bakhtin, donde, digamos, si el discurso es siempre dialógico y supone un diálogo, en una realidad, en un mundo no reconciliado, ese diálogo necesariamente, constitutivamente, es conflictivo. Y es solamente instalándonos en ese eje, en esa perspectiva, en ese lugar de análisis del conflicto permanente, que podemos aspirar a construir, para usar otro término que recurrió ayer y hoy, a construir una verdad, pero una verdad que justamente tome en cuenta esta estructural imposibilidad de reconciliación entre opresores y oprimidos. Gracias. Thanks. Can everyone hear? I'm Dan Blanton from the University of California, Berkeley as well. And since I guess I have the last word in this session, I'd just like to thank everyone for the provocation and the incitement and the reflection of the last few days. The one thing I want to say here is prompted most of all by Gisella's provocation this morning in the context of discussion of the place of art and the aesthetic, conceptual or otherwise. But it brings together a kind of pressure of reflection, which has been building over several days in this place, and is prompted in particular by the kind of force of the gesture. Of the reoccupation of this particular place and the repossession and, in a sense, the reownership of this site that has been what it was before, what it is now. And within that context, I wanted to revisit what I originally took as the sort of problem of all of our discussions, which is this need to fix on a kind of concept of memory. Which I suspect in a lot of ways we haven't done, because as a number of people have insisted and underscored time and again, memory doesn't work as a concept in quite this way. But it does, of course, avail itself as an object in some respect. And so what I wanted to ask as the conference went on
is what is it? Or rather, what other concepts does memory allow us to see remade when taken as an object rather than a concept in itself? And we've had several examples in recent discussions in the last session, moving around this problem of justice, a concept which is in some sense refurbished, remade, torn down, reconstructed by the problem of the object of memory. Yesterday, the problem of truth. Truth which, as it turns out, as Judith put it yesterday, avails itself as a sort of process of reframing, or as DeBarty suggested a couple of days ago, in a dynamic of allegory, in which the truth of meaning turns out always to be something else. We had another example of this yesterday in Felwin's discussion of the memory and the dynamic of forgetting in the seizure and expropriation of African cultural objects, remade as art when transposed and stolen into European museums. And it's a powerful story, and I wanted to go back to it for a moment to kind of remember the other side of it. One of the important El otro aspecto de esto, y uno de los puntos planteados aquí, porque se dijo que había una falsificación en denominar estos objetos y estos materiales como arte en un primer lugar. Pero hay otro lado que no llegamos a explorar y que a mí me gustaría recordar históricamente, y es el hecho de que, por supuesto, del otro lado de esta expropiación, un número de aquellos que fueron al Louvre, al Trocadero o al British Museum, todos estos objetos que se habían repropuestos como arte, muchos descubrieron que la categoría de arte que ellos conocían era falsa gracias a esto. Y gran parte del poder de los movimientos del siglo XX, del arte que explotaron en estos lugares, fue justamente provocado por la disolución de esa idea que tenían previamente de arte. Entonces, en esta serie de ideas en cuanto al juicio, a la justicia y al arte, cada uno parece estar dislocado o desplazado en su encuentro con el objeto de la memoria. Y en ese contexto quería plantear un último interrogante. En este lugar donde hay una historia de reapropiación, de reposesión, de reocupación, me pregunto, ¿qué sucede con nuestras nociones de adueñamiento, de ocupación, de posesión y de propiedad en este momento de la historia? Porque una de las luchas que circulan en nuestras discusiones se ha transformado en exactamente la diferencia entre estas ideas de propiedad. Una de ellas neoliberal y dedicada a una privatización, y la otra forma, que es diferente, se orienta hacia otra cosa como los comunes o lo público en su orientación, o incluso una forma de nacionalización o colectivización. Entonces, esto no es algo a lo que puedo responder, pero lo planteo como interrogante. ¿Qué otros conceptos pueden reactualizarse por el objeto de la memoria? ¿Y con qué objeto de posesión nos quedamos en este lugar con ese objeto en nuestra mano? Bien, well, thank you all for your comments. Muchas gracias por sus comentarios. Creo que estamos ya justos, ¿no? con la hora, y veo que hay mucha gente que va entrando, así que con eso vamos a cerrar. Gracias otra vez por los comentarios. Sí, no, dime. ¿Qué? 2.